buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Lorena Curbelo. Ella es autora de este libro, La pequeña sirena de medianoche. Bueno, una publicación en formato de cuento con ilustraciones donde aborda la cuestión transgénero, que ella me ha dicho más hablar del término trans, que es engloba muchas más cosas. La verdad que el desconocimiento mío no es total, pero es bastante alto. Por eso yo creo que esta entrevista me va a servir un poco para aprender un poquito más. Vamos a abordar porque la temática aborda, este cuento aborda eso, con una mujer profesional, sanitaria, fisioterapeuta, que conoce perfectamente cómo funciona el sistema y que también tiene problemas para identificar también. Vamos a hablar de todo esto y mucho más con Lorena Curbelo. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, pues ya está aquí el libro La pequeña sirena de medianoche. No sé si hablar ahora mucho contigo porque tenemos ese video trailer que se llama ahora, ¿sí o no? O un libro trailer, no sé cómo llamarlo. No sé si te parece y le damos un poquito de tiempo a la compañera Laura y ponemos el trailer que es realizado por el compañero, no sé si Adrián, ¿no? Adrián y de Laura. Tenique Producciones y Laura. Exacto, encantadores. Vale, vamos a escucharlo, vamos a ponerlo íntegro, vamos a ponerlo porque creo que dura un minutito y luego si quieres luego ya estas imágenes las utilizaremos mientras vamos hablando. No sé si Laura puedes ponerlo desde el inicio y lo escuchamos cuando puedas. De gran calidad, en ella se veía. Luego me explicarás un poco, bueno, explícame un poco de qué va La pequeña sirena de medianoche y también luego un poco por qué estas imágenes, porque me imagino que tendrán un sentido. Explica un poco de qué va el libro. Muy bien, pues La pequeña sirena de medianoche representa pues un recurso educativo muy importante, con una temática muy centrada en todas aquellas personas trans. Lo que se pretende con este proyecto es darle visibilidad y sobre todo naturalidad en los tiempos que corren, porque son cosas que ocurren, esas personas realmente existen y hay que sacarlas del lugar donde están, de esa dualidad de no aceptación de la sociedad. Y como sanitaria, pues es súper importante que esas personas tratarlas, ¿no? Tratarlas de manera empática y que esas personas pues estén como cualquier otro niño, niña de cualquier lugar del mundo. Porque no sé si tú has visto, luego hablaremos de estas cosas, pero no sé si has visto mucho, ¿cómo te diría yo? Muchas secuelas en chicos y chicas que no ha sido bien tratado por la sociedad, no sé si lo has visto. Exacto, hemos tenido pues pacientes que desde un inicio pues han querido llevar ese proceso de transición y pues por diversas razones, bien por el entorno familiar, bien por la sociedad, bien por el entorno sanitario, antes de surgir lo que es el protocolo trans, que somos primeros en Canarias en sacarlo, ¿no? Se han visto, pues, como vulgarmente decimos, pues dentro de un armario. Y además un armario que, como decía muy bien una de las sanitarias que lleva a cabo todo este tema, que es Joana Berger, un armario del que cuando sales te reciben a patadas. Y eso sí que es muy duro. Por eso hay que darle naturalidad. Hay una parte que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, Andrés, y es que desde el 1 año y medio el niño ya tiene su propia identidad marcada, ya sabe lo que quiere ser y cómo quiere proyectarse. O sea, otra cosa es luego los factores ambientales, en qué entorno está, me facilitan que yo me pueda proyectar o no. Antiguamente quien lo decidía prácticamente era el factor familiar y el médico, se le hacía un peritaje.
¿Qué avance hemos tenido en todo este tema? Pues que ya no lo tratamos desde la patología, ya se trata desde el concepto de persona, de ser. Podemos amar realmente a quien queramos amar si no hacemos daño a nadie. Claro. Sin entender de género, chico, chica, qué me gusta, qué no me gusta, qué me atrae, cómo quiero yo identificarme, cómo quiero yo presentarme al mundo. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de eso, largo y tendido. Terminamos un poco con La pequeña sirena de medianoche. ¿En qué formato está? Porque si quieres voy mostrando mientras tú vas hablando. Es un cuento, ¿no? Exacto. Es como, no sé, un cuento, iba a decir una fábula, ¿no? Un cuento. Y en este caso, pues, no sé si puedo ir enseñando, pero tiene sus ilustraciones. Exacto. No sé también de quién hizo las ilustraciones. Pues las ilustraciones están hechas por Ida Fane. Ida Fane, la verdad que lo encontré en el camino de una forma, pues, también excepcional, porque era el hijo de una paciente mía. ¿Ah, sí? Así que sí, nos encontramos en el camino pues de esa forma. Y la verdad que me gustó mucho la manera de trabajar. Él ha ganado mucha cartelería de carnavales, de fiestas de San Ginés, vale. Y sus ilustraciones me gustan porque son muy de aquí, muy al estilo manriqueño, como digo yo, y enmarcadas ahí con esos marcos preciosos, coloridas y transmitiendo todo lo que mis palabras de alguna forma quieren transmitir. El cuento hay un prólogo que es hecho por el presidente de la asociación LGTBI+, Lánzate Canarias, cuyos beneficios van para la asociación, para que sigan en estos proyectos de educar en la diversidad. Y luego he querido añadir una parte en la que doy una nota a los padres, y básicamente lo que quiero transmitirles es, como padres, madres, educadores, tutores, podemos tener muchos desacuerdos, porque en la vida podemos tener muchas ideologías diferentes, pero yo creo que hay un punto que nos pueda unir en este tema. Y es que seguro que todos nosotros queremos educar a nuestros hijos en valores como la tolerancia, el respeto y el amor. Y si eso lo tenemos claro, el resto, nos guste más o nos guste menos, yo creo que se puede dar. Y al finalizar, que también es muy importante, hay una serie de preguntas para trabajar a lo mejor en un término educativo, familiar y un glosario de términos. Pero como bien decías, hay tanta terminología y pequeños matices de diferenciación de unas y otras que es importante pues plasmarlo también. Claro que sí. Luego, el cuento trata un tema, trata una historia, narra, no sé si un protagonista también, me imagino que es un niño... Exacto, sí. El cuento está basado... Sin querer desvelar mucho, claro. Exacto, porque hay que leerlo. En el cuento se mezclan dos mitologías, que además a mí, cuando hice un estudio mitológico, me encantaron, me gusta mucho la mitología. Uno es la mitología de las sirenas, que un poco todos podemos intuir, los marineros que parecen avistar a esas féminas y demás. Esa dualidad de sirena, mujer, ese ser sensual. Y luego, por otro lado, la mitología de los niños de la bocaina. Esa mitología me costó muchísimo encontrarla. Y habla de ese espacio que unía a Lanzarote y a Fuerteventura, antes de las erupciones volcánicas, en la que unas familias que vivían en Montaña Roja, en Playa Blanca, pues jugaban, los niños jugaban en ese espacio. Llegan las erupciones volcánicas, las dos islas se separan y esos niños caen al mar. Cuenta la historia o el mito que esos padres escuchaban cada noche a sus hijos llorar y digamos que el sabio o el curandero, como diríamos en Canarias, de ese pequeño poblado les dijo que subieran a la Montaña Roja y que por cada niño fallecido pusieran un pilar de piedras, lo que denominamos mojones. A partir de ahí esos niños descansaron. Entonces esa historia está mezclada, está un poco entrelazada. Lo que pasa es que no puedo desvelar porque hay que leerse el cuento. El gancho ya está puesto ya, vamos ahora a pescar. Exacto. Claro que sí. Venga, vamos un poco a los términos transgénero o trans, porque me has dicho, es trans porque incluye, ¿qué incluye? Vale, mira, el término trans con el asterisco es un término paraguas, porque dentro de todos está el transgénero, el travestismo, transexual. Entonces es importante que todas esas personas se vean incluidas y para todos incluirlas dentro de una legislación, de un marco legislativo, de que de alguna forma no se hagan diferenciaciones a la hora de, bueno, el protocolo de atención en el Servicio Canario de Salud solamente contempla al transexual, pero no contempla al travesti o al transgénero, pero no a cualquiera otro de ellos. Entonces, por eso se engloba, es como un concepto más global para la hora de unificar criterios y sobre todo protocolos de actuación. Claro. En este caso también me decías tú antes que hay mucha gente, o sea, que no se conoce bien y no se conoce a la gente que pueda tener ese problema y incluso alguno habrá que todavía ni lo ha interiorizado. No sé si se puede
puedes explicar por ahí. Exacto, exacto. Yo he tenido algún caso cercano, pero a nivel sanitaria, la verdad que a nivel familiar o personal no he tenido esa experiencia, pero sí he tenido muchos relatos por parte de la asociación LGTBI más Lánzate, que es donde van los beneficios del cuento. Y realmente todo hay un proceso, y es lo que te comentaba antes, es decir, hay un proceso en el que la persona primero se da cuenta de lo que le está ocurriendo. Es decir, muchas veces decimos, es que nací en un cuerpo equivocado. No, yo creo que nací en el cuerpo que me correspondió nacer, pero siento y quiero expresarme al mundo de esta forma. Pero es verdad que lo que has dicho tú, muchas veces una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o al revés, se suele decir eso, no sé si se sienten así. Claro, porque muchas veces la parte externa a todos ellos es lo típico que se dice, pues es que están atrapados en un cuerpo externo. Bueno, es el cuerpo que biológicamente me tocó y yo quiero, pues para llegar a lo que yo quiero ser y terminar de sentir, pues puedo hacer una transición o no. A lo mejor simplemente necesito sentirme, amar e identificarme como lo que soy. Es decir, yo puedo sentirme, haber nacido biológicamente mujer, pero sentirme hombre, hacer el proceso de transición hasta terminar todo mi proceso y sentirme hombre completa, o no querer hacer la transición, querer dejar mi cuerpo tal como está. De todas formas, las transiciones, lo que yo he podido ver y en las jornadas que participé, que se clausuraron con la lectura del cuento, son la verdad que bastante duras. Sí, porque vamos a un poco también, la transexualidad, el travestismo, ha sido como empujado, o relegado a casi niveles de dejarlo fuera de la sociedad, ¿no? Prostitución y demás. Exacto. No sé si se sigue, hay mucho todavía de eso, ¿se está cambiando? Yo creo que se está cambiando y es muy importante que las políticas intervengan en ese aspecto. Y es muy importante, pues, protocolos como el que tenemos ahora, la nueva ley trans, es decir, todo lo que conlleve a naturalizar en nuestra sociedad lo que a cada persona nos pueda ocurrir, o sea, no es nada malo. Simplemente estamos intentando naturalizar cosas que existen. Ya antiguos escritos de egipcios en zonas como Oriente ya existían la transexualidad. Es decir, no es algo nuevo en nuestra era y que tenemos que darle visibilidad porque está de moda. Nos equivocamos, ya existía. Lo que pasa es que los factores ambientales son muy potentes y son los que hacen que esa persona pueda expresarse como quiere expresarse, sentir como quiere sentir, identificarse y tener su lugar en este mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hasta hace poco muchísimas de esas personas pues, terminaban marginados y desgraciadamente en temas de prostitución, porque es que nadie les daba un trabajo. Claro. Eran rechazados. El otro día veía, bueno, no pude verlo todo porque era como de pago, me dejaron ver un primer capítulo, pero después me dejaron enganchado y como no tenía esa plataforma, que era la serie de Veneno. Sí. Y contaba, me imagino que eso está siendo un papel importante porque normalizaba y veías la labor, ¿no? La vida que ha podido tener. No sé si se nota que se está cierta apertura. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, Andrés. Yo creo que estamos avanzando. Nuestra sociedad, afortunadamente, la mentalidad va abriendo y, como te decía al principio de la entrevista, al final es una piedrita en el camino que piedrita a piedrita lo podemos, porque soy muy positiva y yo creo que lo podemos conseguir para naturalizar. Claro, porque en el caso de la Veneno habría sido más exactamente travestismo, sería, porque por ejemplo, está el caso ahora que es actualidad, la actriz norteamericana que hizo una película, Juno, recuerdo que era muy buena. Sí. ¿Sabes quién es? Que ahora es un actor, ahora exacto, es un actor. Exacto. No sé si es complejo la adaptación a hacer, de llamarte, no sé, Bárbara, a llamarse ahora Charles. No sé si les es complicado, ¿qué problemas suelen tener? Claro, el proceso de transición es un proceso que es complejo. Por eso ahora a ese proceso se le llama proceso de acompañamiento. Realmente desde el Servicio Canario de Salud se ponen los medios, los protocolos para acompañar a la persona. Claro que es complejo. Uno de los miedos, por ejemplo, que tienen en el ámbito, por ejemplo, sanitario, es que estás en una sala de espera y temes ser llamado por tu nombre real al nacer y no el sentido. Porque a lo mejor todavía estás en el sistema como el nombre biológico al nacer, claro. El que te han puesto al nacer, el impuesto, pero no el sentido. Ahí me imagino que cambiar toda tu documentación en todos los sitios como estabas registrado será una labor complicada. Sí, bueno, afortunadamente ahora
es más una cuestión burocrática de papeleos, de tiempos, de gestión, que antes. Antes necesitabas de un peritaje para que te aceptara, un peritaje psicológico, médico, un criterio sanitario para que te aceptasen, porque en la mayoría se entraba en un saco desastre de tienes una depresión, estás en un proceso adaptativo que no terminas de encajar en tu vida, es porque te has criado en un entorno donde hay muchas mujeres, no has tenido la figura paterna o la figura materna. Entonces había como ese estigma, era como personas que estaban enfermas. Claro. Y afortunadamente ahora ya uno puede decidir si queremos nuestro nombre sentido. Mira, hace poco estuve como anécdota en el Cabildo Insular de Lanzarote, pues precisamente con esta gestión, que apoyaron el proyecto, y todos los centros educativos de la isla, tengo que decir, que disponen de este recurso educativo. Y haciendo una de las solicitudes me llamó muchísimo la atención, porque cuando ponían género, que hasta hace nada era hombre, mujer, ya aparece otro. Y en el otro te da esa capacidad de tú decir cuál es el otro género en el que la verdad que sí. No sé si fue polémica o no, o quiero creer, no sé si en alguno de los países más avanzados, me imagino que serían los países nórdicos o lo que sea, no sé si ya se le dejaba al niño elegir o sí, decidir. Y no sé si salió, no sé si hubo unas leyes o me estoy yo equivocando de que como que ya llegó un punto en que habían muy pequeños no pueden decidir. No sé cómo está la legislación. No sé si en ese sentido si es correcto o no es correcto. ¿Debe un niño decidir cuando quiera? ¿Debe de esperar porque se podría, no sé, equivocar y dar la vuelta? No lo sé. Yo creo que como dato, un niño tiene su identidad del año y medio. O sea que si todavía tú no tienes tu propia imagen corporal entera, si todavía hay niños pequeños que se miran al espejo y juegan pensando que es otro niño, imagínate sentir ya esa identidad que ya la tienes, ¿no? Y luego ya va, yo no sé en concreto esa pregunta a nivel legal si ya desde muy pequeñitos pueden cambiar a su nombre sentido. La realidad que yo conozco es que en entornos favorables, digámoslo así, sí se lo permiten. Sí. Hay de hecho un documental muy bonito, que bueno, lloré, Coy, una niña norteamericana, nace niño, pero en todo momento quiere ser niña. Ella son 5 hermanos, una hermanita con PSI, otra de las hermanas tenía autismo y ella quería ser una niña. Entonces su madre, sus padres aceptaron, en un entorno favorable, aceptaron que ella se expresara pues, con sus vestidos, sus coletas, su pelo largo. Pero hay un hándicap en el colegio, algo que yo la verdad no había caído, los baños. ¿Qué baño debe utilizar? Entonces, las madres de los otros compañeros, estamos hablando de infantil, 3 años, se quejan porque ese niño, porque para ellos es un niño y para ellos sus padres están locos porque lo visten de niña, está yendo al baño de sus hijas. Entonces, como alternativa, la directora pues, presenta una solución. Pues va a ir al baño de los profesores, pero a los padres eso no les basta. Es Coy, es mi hija, no es niño. Entonces, lucharon tanto, dejaron de ir al colegio, gracias a medios como ustedes que le dieron visibilidad a esa realidad. Hoy en día, una mujer trans o un hombre trans va a ir al baño de su sexo sentido, pero antiguamente no. Y fue esa familia, ese entorno favorable que ya era bastante hostil con lo que estaban viviendo, los que abrieron esa puerta. Documental sí, ¿no? Precioso. Pues me lo apunto, que me gusta el género documental. Bueno, ya nos estamos yendo, ya nos hemos ido de tiempo. Y la pregunta es un poco, porque tú ya has hecho otros cuentos y casi siempre con una temática también didáctica, por decirlo de una manera. Exacto. Me contabas que casi que te pilló el confinamiento, no sé si volviendo de Gambia o en Gambia. Exacto, bueno, pues yo tengo un proyecto Educar para la Salud a través de los cuentos. Como sanitaria, pues es la parte que también me gusta, ¿no? Complementaria. Pues he estado en Gambia en un proyecto educativo, en donde, bueno, estábamos en un cole que se está formando gracias a todas las aportaciones de los socios de esta ONG, una ONG canaria, pero también tienen un dispensario médico porque ellos no tienen un servicio de salud, si no es privado no pueden acceder a ello. Entonces yo decía, bueno, voy a ir como Lorena, como fisioterapeuta, sanitaria, pero me gustaría también educar allí para la salud. Entonces hice una trilogía de 3 cuentos para infantil. Son unos cuentitos de pintar en donde hay 3 temáticas diferentes. El lavado de manos, allí es fundamental la higiene, muchas patologías
viene por la falta de Pues higiene. mira si está de actualidad o no. Pues sí, la verdad. Luego el cepillado de dientes, hay muchas caries por la mala alimentación y muy ricos en azúcares. Y luego el ejercicio físico, en donde ahí era muy importante la figura de la mujer, que se integraran las niñas en el cole a hacer actividad física como algo, pues como buen hábito. Y bueno, hay 2 centros educativos de la isla, uno es el IES Altavista, que elaboraron jabones naturales y con la receta para que ellos pudieran hacerlo, y en versión inglesa, porque allí se habla el inglés. Y luego el Colegio César Manrique Cabrera de Taiche, que hicieron una campaña recogida de cepillos de dientes y pasta de dientes. Me siento súper feliz porque al final un proyecto que pueden hacer de una idea, entre todos se suma y el proyecto pues llega a unos niveles grandiosos. Y estando confinados, pues este pueblo de Lamin en Gambia, pues han tenido jabón, el agua de pozos de otro compañero que está en ese proyecto, y cada uno tiene su cepillito de dientes y su Sí, pasta de dientes. uno se debe sentir bien, granito, ¿no? Un sí. granito, por lo menos ese granito de arena lo has aportado tú. Pues antes de despedirnos, como vienes a hablar del libro, ¿dónde puede la gente encontrar el libro? Pues mira, desde la Asociación LGTBI más Lanza de Canarias, ellos lo están vendiendo directamente, pero también está en librerías. Lo tenemos en la librería Diama, la librería El Puente, librería Juncar en San Bartolomé, juguetería Mukis en Playa Honda y también en Books and Paper del grupo Espínola. Sí, ¿no? Y directamente Canarias eBook, que es la editorial. Bueno, Y en Amazon, perdón, y en Amazon. Bueno, hay que modernizarse, ¿no? Y luego también dices que están en los colegios, ¿no? Que es lectura... Sí, va a ser una lectura recomendada, gracias pues a Alberto, el consejero de Cultura. Pues bueno, pues la verdad que sí, las cosas hay que agradecerlas. Lorena, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Lorena Curbelo, en este caso, autora de La pequeña sirena de medianoche. Bueno, ya lo ha dicho perfectamente en la entrevista, es su aportación, ¿no? Una pequeña o modesta, pero a veces gran aportación en este mundo a veces también de claroscuros, ¿no? Del mundo trans, lo ha explicado, de cómo también hay que ayudar en la integración, y ha sido un sector relativamente castigado, ¿no? Y marginado, y en este caso pues el libro en formato de cuento, ella explicó, ya lanzó un poco el cebo y ya saben, lo pueden encontrar en todas las librerías que ella ha dicho, y también nosotros en la medida que podemos ayudar en la difusión pues también estamos en este caso con Lorena. Nosotros, nos despedimos, pasen una feliz tarde.